Buenas noches a todas, a todos. Espero que estéis muy bien. Estamos una vez más aquí en el Secreter de Tolkien. La verdad es que llevamos, Aredel, como 30 programas y aún me cuesta esto de las presentaciones. Y bueno, muchísimas gracias. Una vez más está aquí conmigo Aredel Arfeñez. ¿Qué tal estás? Bien, cansadita, Sí, como sí, sí. siempre. La verdad es que en qué momento decidimos dejar el programa para los lunes, que suelen ser más complicados, ¿no? Bueno, Pero para mí bueno. siempre son peores los martes. Para ti no, o sea, los lunes al final has descansado el fin de semana y vas como, bueno, venga, ya he descansado. El martes tienes casi todo el mismo trabajo que el lunes, pero ya estás cansado del lunes. Puede ser, Y puede todavía ser. quedan 3 días para el fin de semana. Sí, nunca me lo había planteado. Bueno, pues continuamos, nos encontramos en este segundo, tercer ciclo, ya no sé muy bien dónde catalogarlo, en donde, bueno, pues estamos en los años 50, a principios de los años 50, Tolkien ya tiene finalizado El Señor de los Anillos y está discutiendo las distintas opciones para publicarlo. Veíamos en los programas anteriores que había problemas o Tolkien tenía, digamos que, reparos porque él pretendía publicar el Silmarillion y el Señor de los Anillos a la vez. El Señor de los Anillos estaba concluido, pero el Silmarillion no estaba del todo terminado. No estaba terminado, muy lejos de estar terminado, de hecho. Entonces coquetea con Milton Waldman en esa enorme carta 131 de tropecientas páginas, explicando un poco cómo es el Silmarillion. Ahora veremos a lo largo del programa de hoy cómo vuelve a hablar con Reiner Anwin y cómo, pues bueno, digamos que se resigna a no publicar finalmente el Silmarillion, pero con la condición de publicar sí o sí El Señor de los Anillos, que es una obra que él considera pues, la mejor que ha hecho, ¿no? Y muy bien, no sé si quieres añadir algo más. Dice tu hermano que te bajes la Que me cámara, baje la el cámara. Hobbit. La verdad es que sí. Sí, así, asobaico. A ver, sí. En fin. Bueno, no sé si querías decir algo más. No, Estupendo, pues vamos a ir con solamente la... que 20 páginas para nada. Es lo único que tengo que decir. Sí, la verdad es que se le ocurrió muchísimo. Hace todo un resumen de lo que es el Silmarillion, bueno, de lo que es el Silmarillion durante los años 50, porque luego, como comentamos, pues va modificándolo, va cambiando. Y bueno, la verdad es que sí, me parece que cae en el pozo. En fin, bueno, volvemos entonces a la carta número 136, donde nos quedamos. Ciento Es una treinta y carta, tres. uy, perdón, 133. A Reiner Anwin, es que claro, hoy las 5 cartas que vamos a leer son todas a la misma persona, a Reiner Anwin. Le conocéis, es un habitual del epistolario de Tolkien, es el hijo de uno de los principales editores de la editorial. ¿Cómo se llama el padre? ¿Era George Allen. Allen? Allen Unwin. No, No, Allen Stanley, es Stanley, Stanley, Stanley. Stanley Unwin, Stanley. eso es. Sir Stanley Unwin. Sí, Stanley Unwin. Bueno, pues estas cartas van a su hijo, Reiner, que es uno de los fundamentales y principales apoyos que tiene Tolkien, sobre todo cuando publica en el 37 El Hobbit, después cuando va enviando los primeros bocetos del Señor de los Anillos. Entonces, todas las cartas de hoy van a ser a Reiner Unwin. Como decía, pues vamos a empezar con la carta 133, data del 22 de junio de 1952. ¿Vale? Uy, ¿he hecho algo? No, está bien, ¿no? Vale. Está bien. Eh, dice la introducción que escribe Humphrey Carpenter, dice así: en la primavera de 1952, Tolkien perdió la paciencia ante las demoras de la publicación de sus libros en Collins y comunicó a la empresa que si no publicaba El Señor de los Anillos inmediatamente, retiraría el manuscrito. Collins, amedrentado por la longitud del libro, decidió que debían rechazarlo, junto con el Silmarillion, y abandonaron las negociaciones. En junio, Reiner Anwin escribió a Tolkien para inquirir por su poema Errantri, que había sido presentado a la atención de Allen Unwin, y preguntó también por los avances de la publicación de El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Aprovecho para preguntarte, Aredel, Errantri en inglés, ¿cómo se pronunciaría exactamente? Porque yo no tengo ni idea. Yo diría Errantri, errantry, muy bien. Es que pero es a lo mucho mejor. mejor no se pronuncia así, la verdad. Así que pido disculpas por adelantado cada vez que diga Errantri. Con acento Errantry. sí.
Es que también podría ser Errantra. Ay, ahora tengo dudas. Voy a buscarlo mientras tú vas leyendo la carta. Muy bien, 22 de junio de 1952, 99 de Holywell, Oxford. Mi estimado Reiner, has sido muy amable al volverme a escribir. Me he comportado mal. Me escribiste el 19 de noviembre y esa carta está todavía sin respuesta. Ahora me ha alcanzado el desastre, pero ya no puedo seguir proponiendo la contestación. El desastre. Fui designado otra vez presidente de los examinadores de inglés y en medio de una semana de 7 días de 12 horas de trabajo diario que durará hasta el 31 de julio, fecha en que seré arrojado, exhausto, a las orillas de agosto. En cuanto a Errantry, es una muy extraña coincidencia que preguntes por él, pues solo hace unas pocas semanas recibí una carta de una señora desconocida preguntando lo mismo. Decía que un amigo le había citado por escrito unos versos de memoria que le habían estimulado la fantasía de tal manera que estaba decidida a averiguar su origen. Él los había sabido por su yerno, que a su vez los había aprendido en Washington, D.C., pero nada se sabía de sus fuentes, salvo que se relacionaban vagamente con las universidades inglesas. Siendo una persona decidida, aparentemente se había dirigido a varios vicerrectores y Boura la envió a mi puerta. Debo confesar que me interesó convertirme en folclore. También despertó mi curiosidad la obtención de una versión oral que sostenía mi posición acerca de la tradición oral, en cualquier caso durante las primeras etapas. Las palabras difíciles se conservan, mientras que las más corrientes se alteran, pero el metro con frecuencia queda perturbado. Una vez un club literario de catedráticos y estudiantes. Tangelin, de la universidad, era un destacado estudiante de último año. Nos reuníamos con frecuencia en sus habitaciones y Errantry se publicó allí por primera vez. Probablemente en ese punto empezó sus viajes orales, aunque creo que el verso que llega a Sir John Barnett Stuart y a su yerno, según pruebas internas, se remonta a una versión impresa que apareció más tarde en la Oxford Magazine, el 9 de noviembre de 1933. Probablemente también la de su corresponsal. Esa versión podría llamarse VA. Envié a la mía una copia de ella y otra de una a VR. VA y VR lo voy a decir porque si no, no se va a enterar nadie. Tenía por aquí versión autorizada y versión revisada. Y tengo entendido que la composición de un texto crítico entretenía dos todo, está un poco regular, mantuvo entretenidos todo un día a los invitados a una fiesta, mientras su anfitriona, la señora Roberts, de Lightwater Manor, estaba mala con un brazo roto. Debo tener aquí algún problema en el texto. Bueno. Dice ella que no puede entender cómo los versos han estado sin publicar. Con excepción de la OM, durante tanto tiempo me temo que su encargado de publicidad no sea muy competente. La respuesta es, por supuesto, que estoy demasiado ocupado oficialmente como para conceder a tales cuestiones la debida atención. Pero también que ha intentado a menudo publicar Errantry y otras obras de este tipo sin lograrlo. La OM solía, en un tiempo, especialmente cuando la dirigía Noel Smith, concederme espacio, pero nadie más. Por supuesto, me agradaría mucho presentarte una colección cuando disponga de un momento, pero Errantry es el más atractivo. Por empezar, está escrito en un metro que yo inventé, que depende de asonancias o cuasi asonancias trisilábicas, lo cual resulta tan difícil que, salvo en este ejemplo, no pude nunca volver a utilizarlo. Se agotó en un único impulso. En cuanto a El Señor de los Anillos y a El Silmarillion, están donde estaban. El uno terminado y el final revisado, y el otro todavía sin terminar o sin revisar, y los dos acumulando polvo. Me he encontrado mal con mucha frecuencia y demasiado abrumado por el trabajo y deprimido para ocuparme de ellos, contemplando cómo la escasez de papel y los costos crecientes se ponen en mi contra. Pero más bien he modificado mi punto de vista. Es mejor algo que nada. Aunque para mí todo constituye una unidad y El Señor de los Anillos estaría mejor como parte del conjunto, de buen grado consideraría la publicación de cualquier parte de ese material. Los años se están volviendo preciosos y el retiro, no muy lejano, en cuanto pueda yo percibirlo, no me procurará alivio, sino una pobreza que hará necesario, para ayudarme a vivir, examinar
y desempeñar otras tareas semejantes. Cuando tenga un momento para cambiar de frente, recopilaré los fragmentos del Silmarillion en proceso de terminación, o más bien la trama original, que está más o menos completa, para que puedas leerla. La dificultad consiste, claro, en que por causa de los gastos de la mecanografía y por no tener tiempo de hacerlo yo mismo, pasé a máquina casi la totalidad del Señor de los Anillos, no dispongo de copias adicionales. Pero, ¿y el Señor de los Anillos? ¿Puede hacerse algo para abrir las puertas que yo mismo cerré? Siento remordimientos de conciencia respecto a ti. Sé que te has casado. Conocía la fecha, pero aunque, por cierto, te deseaba felicidades y tenía intenciones de escribirte, no lo hice. Nunca me recuperé de la confusión en que se encontraban mis asuntos cuando tuve un terrible ataque de fibrositis y neuritis en el brazo el pasado octubre. Durante un mes no pude escribir en absoluto, ni aguantarme a mí mismo. He estado tratando de dar alcance a mis días perdidos desde entonces. Y de algún modo lo he pospuesto siempre porque, lo supongo, he intentado concentrarme en mis desdichados asuntos literarios, como también en los tuyos personales. Es una gran bendición tener amigos inoportunos y decididos que no le permiten a uno sumirse en un silencio permanente. Te estoy muy agradecido por volver a escribirme. Mi esposa y Priscila envían sus recuerdos. Vuelve otra vez. Encontraré tiempo, no importa lo que esté haciendo. Sinceramente tuyo, J.R.R. Tolkien. Adjunto la única copia que pude encontrar de la versión revisada de Errantry. Muy bien, aquí acaba la carta. Pedid disculpas porque yo utilizo una versión en PDF y aquí, por alguna razón, no son ñes, no sé, se han borrado un poco un par de palabras y no me había percatado hasta ahora. Bien, bueno, aquellos que hayan estudiado un poco más ampliamente la obra de Tolkien, Errantry es un poema que les recordará. La traducción que se hizo aquí en castellano era, lo tenía por aquí, Errabundo, si no me equivoco. Sí. Para el que no lo conozca, Errante o Errabundo, dependiendo de la traducción. Para el que no lo conozca, es un poema de 3 páginas que se puede encontrar, al final no lo he cogido, en Las aventuras de Tom Bombadil. Se editó aquí en España dentro de Las aventuras de Tom Bombadil o también se puede encontrar en Los cuentos desde el Reino Peligroso. ¿Vale? Y en la batalla de Isengard. En la batalla de Isengard también. Vale. Sí, en el libro de historia del Señor de los Anillos también hay una parte. Aparece. Estupendo. La enciclopedia, una de las enciclopedias de J.R. Tolkien, describe el errabundo o el errante como una aventura sin sentido de un pequeño caballero mensajero que se enamora de una mariposa y lucha contra varios insectos. Nosotros en el Esmial de Númenor hace poco estuvimos viendo los poemas de Tom Bombadil y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que en varios de estos poemas se trata, de mejor o de peor manera, la cuestión del rapto, que es muy, muy, digamos que prolífica, muy abundante dentro de los cuentos de hadas. Entonces, esto se trata de una criatura de Faerie que además se va transformando, que se enamora de una mariposa y de alguna manera la rapta. Entonces, es muy interesante y yo lo recomiendo. Tenía aquí una ilustración que aparece dentro de las aventuras de Tom Bombadil de El Errabundo. Vamos a ver, que os la quiero poner porque es muy chula. A mí me parece muy llamativa. A ver, ahí estamos. Vale, esta está hecha por Alan Lee. Tiene 2 o 3 del Errante y bueno, me parecen muy, muy guays. Muy feéricas. No sé a ti qué te parece. Es súper bonita. Me Es encanta. chula, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, destacar que dentro de todos los poemas que él va a escribir, Errabundo es probablemente el más atractivo para Tolkien, ¿vale? Y lo dice en esta carta, la cuestión principal que destaca sobre este poema es que es de una métrica inventada por él. Una métrica, dice que de asonancias trisilábicas y que jamás ha podido repetir. De alguna manera dice que gasta, digamos que como todas las balas, ¿no? En este poema. Ha sido incapaz de volver a replicar. Esto me recuerda mucho a la madre de Feanor, era Miriel, la que ya no puede tener más hijos, ¿no? Y decide ya morirse porque ya no Sí. puede hacer nada más. Pues esto es igual. Tolkien se siente incapaz de replicar esta métrica inventada por él mismo. Es bastante llamativo, ¿no?
Otra cosa que es muy interesante para el que le guste también un poco ampliar el espectro sobre los estudios de Tolkien es que el Errabundo, publicado por primera vez en 1933 en la Oxford Magazine, tiene ya tiempo, ¿vale? Es parte también del origen que tiene Earendil. A Earendil se le llama muchas veces con el apodo o el epíteto del errabundo o el errante, ¿vale? Porque es el marinero que viaja a la deriva, primero por mar, luego por las estrellas, ¿no? Entonces, lo veréis también que a Arendil se le llama muchas veces el errante y tiene conexión en parte con este poema, ¿vale? Y otra cosa que me ha gustado un montón es lo agradecido que está Tolkien de formar parte del folclore, así lo llama él, ¿no? Que le llegue por otra vía una persona que en Washington DC ha leído su poema, lo ha contado oralmente, más o menos como ha pedido, cuenta que pues, seguramente perdió la métrica, más o menos las palabras mantenía algunas, y se ha producido ese teléfono escacharrado, ¿no? Le llega a otra persona, que le llega a otra persona y le termina llegando a Tolkien. Y una mujer, claro, dices, está súper inspirada por un poema y él dice, mola mucho que esta mujer haya sentido esa inspiración por el poema, a pesar de que no, la tradición oral prácticamente lo ha desvirtuado por completo, ¿no? Y es otra cosa distinta. Pero le gusta, se siente muy agradecido de formar parte de un folclore, ¿no? De esa tradición oral. Es que eso tiene que molar mucho. Y luego, pues bueno, he buscado por curiosidad exactamente a qué se refiere con la lesión de la que él está hablando. Dice que tiene fibrositis y neuritis, si no me equivoco. Sí. Vale. El tema es que la fibrositis la estuve buscando, a día de hoy se conoce mucho más como fibromialgia, ¿vale? Y es un dolor crónico o que puede llegar a ser crónico generalizado de los músculos y los tejidos blandos que rodean las articulaciones. Tampoco quiero meterme mucho en esto porque lo he buscado a través de la Wikipedia y no he Sobre todo porque cogido. además la fibromialgia es un tema muy, Pues lo dejamos muy... ahí. hay mucho debate en torno, entonces ¿Sí? mejor no meternos porque no tenemos ni idea ninguno de los dos. Fíjate, no tenía O ni sea, yo idea. sé que hay gente que dice que existe y gente que dice que no existe, entonces ya Que me no pierdo, o existe. sea, yo ya me Mira, pierdo, me quedo loco. Si me dices que hay gente que dice que no existe, ya sé que te no, lo juro. prefiero no meterme. Y bueno, simplemente neuritis, inflamación de los nervios. Total, podemos deducir que le dolía mogollón el brazo y no pudo escribir. Que no es excusa, y aquí me pongo serio con Tolkien, para no escribir a tu amigo Reiner Anguin, que te ha secado los colores, te ha dicho, te ha escrito una segunda carta sin que tú le contestes a la primera, y tú ahí, no, perdón, gracias por sacarme de este sopor, de este silencio permanente escribiéndome una segunda carta. Ay, Tolkien. Y bueno, poco más. No sé si quieres añadir algo. Sí, yo quiero comentar un par de cosas. Sí. La primera de ellas es decir que en nuestro gran libro, Tolkien Companion and Guide, hay Oh, una pues eso entrada precisamente para errantry. Bueno, no. aparte de que he buscado y se dice errantry, Sí. errantry, aparte de contar un poco el resumen de lo que te dice aquí sobre cómo ha cambiado, lo expande todavía más y me parece todavía como todavía mucho más divertido y mucho más curioso cómo Errantry desde los años 33 hasta luego posteriormente que está publicado y demás en otros sitios, cómo va evolucionando. De hecho, luego creo que se publicaron los cuentos de hadas también, no me acuerdo. O sea, bueno, como tú has dicho, pues cómo va evolucionando y me parece realmente interesante, porque es un poema que normalmente nos saltamos, pero es otro en el que está trabajando durante varias veces. Y bueno, pues ya no solamente cómo puede haber llegado a Washington DC, en qué otros puntos estaba y demás. Entonces yo recomiendo leer la entrada sobre Errantry que está en la Tolkien Companion and Guide. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, me gusta mucho cómo escribe folklore. Creo que no se ha apreciado aquí, pero lo voy a escribir aquí en el chat. Él lo escribe como folk-lore, que viene a ser al final la verdadera esencia de la palabra folclore, que es el lore, o sea, todo lo que es en torno al pueblo, que en inglés es folk. Entonces, bueno, pues me gusta mucho que haga ese hincapié en folclore. Y luego, por último, él cómo vuelve con el rabo entre las piernas, ahora que ya no le quieren publicar y ahora es todo, ¡oh! Que sí, que no te preocupes, que podemos publicar El Señor de los Anillos, ya me olvido del Silmarillion, todo ok, todo ok. Entonces, bueno, pues me hace gracia.
Totalmente, totalmente. Oye, muchísimas gracias. No había caído en esa puntualización del folklore. De hecho, pensaba que era un problema de mi edición también. Y ahora que lo has contado, es exactamente eso. O sea, me encanta. Y efectivamente, está, ¿cómo se dice? Recogiendo la caña, ¿no? Recogiendo Ujú. la cuerda. Ahora dice, bueno, pues tendrá que ser el Señor de los Anillos, pero bueno, que me gustaría hacer los dos, ¿eh? Pero bueno, si tiene que ser el Señor de los Anillos, pues que sea esto, ¿no? Así que bueno, esta carta ha sido un poquito más larga, pero vamos, no tiene tampoco mucho más. ¿Damos el salto a la siguiente? Sí, Pues venga, pues la allá. siguiente carta sería la número 134, que sería Rainer Anwin, como hemos comentado. Ujú. En esta la voy a trabajar yo y es del 29 de agosto de 1952. Y el prefacio dice así. Rainer Anwin contestó el 1 de julio elogiando Errantry y preguntando si Tolkien podía enviarle una de las copias dactilografiadas del Señor de los Anillos por correo certificado. Le decía a Tolkien, nosotros queremos publicar su obra, son solo los medios los que nos han impedido hacerlo. También pedía ver el Silmarillion, además de cualquier otra cosa que Tolkien hubiera escrito, y le sugería que él y Tolkien se encontraran. Y la carta dice así. Por fin estoy dedicándome a mis propios asuntos. La situación es la siguiente. Me siento ansioso por publicar El Señor de los Anillos tan pronto como sea posible. Creo que es una gran obra, aunque no sin fallos. Que lo demás siga como sea. Pero como el gasto de la mecanografía resulta prohibitivo, tuve que hacer el trabajo yo mismo. Y solo hay una copia en buen estado más o menos. No me atrevo a entregarla al correo y de cualquier modo ahora voy a dedicar unos días a hacer las correcciones finales. Con este propósito abandonaré mañana el ruido y el hedor de Holywell para ocupar la cabaña que tiene mi hijo en Chiltern Top mientras se encuentra fuera con sus niños. Volveré el 10 de septiembre. Después de eso, podría dirigirme con mi carga a Newsom Street en alguna fecha que te resulte conveniente. O si no es pedir demasiado, tú podrías visitarme, como con tanta amabilidad lo sugieres. He grabado recientemente algunos pasajes del Hobbit y El Señor de los Anillos, en especial los de Gollum y algunos trozos de Élfico, y me sentí muy sorprendida al descubrir su eficacia al ser recitados, y si se me permite decirlo, mi propia eficiencia como narrador. Hago bien de Gollum y Bárbol. ¿No podría la BBC estar interesada? La cinta grabada está en manos de George Sayer, maestro de inglés en Malvern, y estoy segura de que de buen grado la cedería para que tú o cualquier otro pudiera juzgarla. No tuvo ensayos, fue improvisada y podría mejorarse. Me encantaría ir a Londres, aunque solo fuera para verte y conocer a tu esposa. Pero estoy acortando aún el séptimo Congreso Internacional de Lingüistas, 1 de septiembre, del cual soy funcionario. Tan miserablemente breve es el tiempo y tan fatigado me siento. No solo tengo en mi plato las grandes obras, sino el trabajo profesional atrasado que estaba terminando en Cambridge, la edición de Langtry Wise, la conferencia de W. P. Kerr en Glasgow, Sir Gawain y otras nuevas conferencias, pero tu continuo interés me anima. Recibo una constante correspondencia de fans desde todo el mundo de habla inglesa que reclama más material, curiosamente con frecuencia acerca del nigromante, lo cual el señor satisface plenamente. Vale, pues en esta carta aparecen como muchos nombres, muchos conceptos, entonces yo creo que voy a hacer más tipo análisis de cuáles son los conceptos que aparecen Muy bien. y ya está. Bueno, sobre Errantry ya hemos hablado lo suficiente en la carta anterior contigo, con Amrod, entonces no me voy a detener mucho más. Solamente comentar que Chiltern Top es el sitio donde su hijo Michael tiene una casa, o ahí como una casita en el campo, y entonces pues Tolkien pues le gusta ir allí. Entonces aprovecha que su hijo pues no está, pues para aprovechar y estar ahí un rato tranquilo y hacer sus cosas. Museum Street es la que está al lado del British Museum. Yo no sabía que ahí estaba la editorial, me acabo de enterar ahora y mira que habré Fíjate. pasado por ahí, Sí. pues no sé, muchas veces. Creo que voy a Londres, acabo en el British, entonces pues N número de veces. Ahora, sobre la grabación de las que está hablando. Bueno, seguro que todo el mundo ha escuchado grabaciones, sea el problema de Namarie o sea de otras tantas cosas de Tolkien. Es cierto que en este momento no se publica, la BBC no está, no se preocupa en estas grabaciones, pero sí que se publican en 1975. Es el propio también Humphrey Carpenter en su biografía, que de hecho hoy pone una nota a pie de página, en el cual pues hace referencia a cómo se había grabado, a estas cintas y demás. Y entonces hay una cosa que me parece interesante contaros, pues que es que como no le hacía mucha gracia lo que era un magnetófono, que era lo que antes se utilizaba para grabar, perdón, es una palabra que no suelo usar, hizo un Padre Nuestro en gótico para expulsar a los demonios que pudieran acechar en el interior del aparato.
O sea, es que es muy Tolkien. O sea, bueno, sí, soy cristiano, voy a hacerlo, pero lo voy a hacer en gótico, ¿sabes? En Porque esto gótico, es lo sí. que más me gusta. Claro, Que o de sea, hecho porque es una de puedes, las grabaciones que siempre como que se reproduce más de Tolkien. Eso también se grabó. totalmente, puedes hacer un Padre Nuestro en latín incluso, ¿no? Que en gótico, o sea, es Sí. ponerse a prueba a sí mismo. Y eso, bueno, pues contaros ahí un poquito como una curiosidad. Ya sabéis, a partir del año 75 se publican, las podéis encontrar. No serán baratas, pero bueno, están disponibles, No, podéis haceros con ellas. Y luego más adelante, pues hay un par de cosas que son realmente interesantes. El Ancrene Wisse, no sé si lo hemos hablado ya, pero yo al menos si habíamos hablado del Ancrene Wisse, que lo voy a escribir también aquí porque lo pues estaré te lo digo. pronunciando fatal. El Ancrene Wisse es una recopilación de unos textos escritos en Middle English, o sea, en inglés medio, que vendría a ser como en torno al siglo XIII al siglo XIV, en este caso Ujú. pertenecen al siglo XIII, son los más antiguos, y vienen a ser como unas indicaciones para unas monjas de cómo se tienen que comportar. Estas indicaciones se hicieron muy famosas a lo largo en este periodo y se tradujeron a diferentes lenguas como puede ser el francés y el latín, o sea, como que se convirtió en un manual de cómo ser una buena monja, más o menos. Lo que el caso es que es muy relevante porque es uno de los primeros textos que están en Middle English y Tolkien estuvo trabajando en Ancrene Wisse desde los años 30. O sea, por eso digo que no me acordaba yo si había salido en algún momento. Sí, Pero lo he bueno, si no, comprobado pues y en alguna carta ha salido, porque es, o sea, en un par de ellas, en la 98 y en una anterior, se nombran junto con Perla cuando estuvo trabajando en textos así claro. más. Bueno, pues como yo no me acordaba, o sea, por ejemplo, Perla sí lo tenía más controlado, Ancrene Wisse, pues os lo vuelvo a contar qué es lo que es. Entonces, Perfecto, para la gente que no está viendo ese capítulo y no ha visto otros. perfecto, es Eh, verdad. viene a ser estos textos y demás. Entonces, bueno, pues es verdad que desde los años 30 están trabajando en ellos, está detrás de una publicación, pero en los años 30 él publica El Hobbit, lo deja aparcado, luego viene la Segunda Guerra Mundial y ya es a partir de después del año 45 cuando la idea, ya no solamente suya, sino de otras personas de hacer una buena traducción de Ancrene Wisse, pues vuelve a estar en la palestra. Entonces, pues él tiene que revisarla, se quiere que haga él un prólogo a esta edición y demás. Entonces es en lo que está trabajando. Sobre todo dice Cambridge porque la principal edición, bueno, no edición, sino el principal texto, jolín, estoy tontísima, o sea, el documento, Sí. no en plan texto, sino el documento original, el más antiguo está en Cambridge, entonces, pues es donde tiene que trabajar con ello. Ujú. Y ya por último, aquí recibimos, bueno, nos habla de una conferencia que tiene que dar en Glasgow. La WP Care es un ciclo de conferencias que se hacen de forma anual en Glasgow en honor a este WP Care, que era un escritor que hizo una recopilación de textos medievales en inglés. Entonces, pues es como unas recopilaciones, vamos, unas conferencias que se hacen en su honor. Entonces, en el año 53, Tolkien va a ser el invitado para hacer esta conferencia. Es verdad que aquí estamos en agosto del 52, pero bueno, es una conferencia, son muy, muy importantes, son la que en inglés se llama Memorial Lecture y es muy relevante porque es esta conferencia tan famosa que hizo sobre Sir Gawain, de la Ujú. cual tantas veces se ha hablado, en la cual fue como un antes y un después en el estudio del poema. Entonces, bueno, pues buscando así un poquito sobre esta conferencia, me he encontrado con un artículo de la Sociedad Tolkien Española, así que os lo voy a enlazar, en el Sí. cual se dice que justo, claro, este año ha sido el 70 aniversario de esta charla. Y para que veáis la importancia que se le da, es verdad que Tolkien siempre vende, pero bueno, que desde el punto de vista filológico esta conferencia fue bastante relevante. En abril, bueno, pues se empezó a hacer como una especie de exposición, se hizo un panel de expertos que hablaron sobre Tolkien y la importancia y demás. También porque en Glasgow, pues porque ahí tenemos a la profesora y a la doctora Dimitra Fimi, que es una de las Ujú. mayores expertas de la obra de Tolkien, que está ahora mismo viva y trabajando y haciendo cosas, y ella es profesora de la Universidad de Glasgow. Entonces, pues fue una de las que lo llevó a cabo y demás. Entonces, pues nada, os dejo aquí el artículo por si lo queréis ver sobre que se publicó en la Sociedad Tolkien, en nuestra web, y ya está. Y no sé si quieres comentar alguna cosilla más. No, me ha gustado
no diremos la falta de humildad, pero cuando el propio Tolkien dice que no se le da mal esto de narrar su propia obra, y que hace muy bien de Gollum y de Bárbol. Me hace mucha gracia, porque es verdad que aquellos que hayáis escuchado su voz, sí que tiene una voz grave, una voz profunda, y le puede pegar bien para hacer de Gollum, para hacer voces, a lo mejor no tanto de Sméagol, y también de Bárbol, ¿no? Pero me ha gustado como se tira flores a sí mismo, ¿no? Se pone la medalla. Y, Sí, y nada, también me ha llamado mucho la atención el miedo que tiene. Ahora mismo solo tiene una copia dactilografiada, una copia mecanografiada por él mismo, y tiene miedo a enviarla por correo. O sea, es yo lo que claro, entiendo. claro, imaginaos, o sea, porque tú ahora escribes las cosas, yo cuando mismo, yo escribo y escribo en Drive, entonces no tienes ese problema, ¿no? Pero imagínate tener todo tu trabajo de los últimos 14 años, que va desde el 37 escribiendo, los 15 años, en una única copia. Entonces, claro, me la envío por correo. La meto en un maletín, la ato con unas esposas y voy yo para allá. Entonces me ha gustado también, ¿no? Que es muy natural, es muy humano ese temor, ¿no? Y poco más, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sí, la carta siguiente sería la número 135, en la cual hemos avanzado unos 3 meses, del 24 de octubre de 1952. El Ujú, prefacio dice así: el 19 de septiembre, Rainer Aylwin visitó Tolkien en Oxford y poco después éste le entregó el manuscrito del Señor de los Anillos. El 23 de octubre, Rainer Aylwin informó que, de acuerdo con la estimación de un impresor, el libro, para cubrir los gastos, debería venderse al precio de 3,10 libras, cuando ujú, menos. Bueno, 3 libras 10 chelines, cuando menos. Y resultaría aún más caro si se lo dividiera en 2 volúmenes. Había enviado ahora el manuscrito a otro impresor y estaba esperando averiguar si podría obtenerse un precio más bajo. Y la carta dice así: lamento mucho en ciertos aspectos haber creado semejante monstruo en días tan poco propicios, y te estoy muy agradecido por las molestias que te estás tomando. Pero espero que antes de no mucho estés en la posibilidad de decir sí o no. La incertidumbre pesa mucho en el corazón. La cosa me pesa en la mente, pues no me es posible desecharla como un desastre y ocuparme de otros asuntos, ni dedicarme a él y a otras cosas con él relacionadas, como mapas, por ejemplo. Por cierto, 3,10 libras o más sería un muy alto precio por cualquier libro aún hoy. Si contemplaras la publicación de semejante monstruo a este precio, ¿qué número de ejemplares imprimirías y cuántos habría que vender para compensarte al menos el gasto? Por supuesto, hay mucha gente a la que todo esto podría parecerle atractivo. Por lo general, les deleita la longitud y a veces pueden pagarla. Consideran que un libro grande es mejor que 4 pequeños y no les sorprende que sea 4 veces más caro. Pero no me gustaría aventurar el cálculo de su número ni buscar la oportunidad de establecer contacto con ellos. Al cabo de 3 semanas de labor incesante de la más extenuante y lóbrega especie, estoy por fin libre para internarme en aguas más tranquilas. He abandonado la presidencia de la Junta y he terminado varias tareas, y ahora, salvo las conferencias y la enseñanza, solo tengo que enfrentarme con el examen de una tediosa tesis sobre los cuentos de hadas, la edición de una monografía para una serie, la redacción de una contribución para Essays and Studies el 2 de diciembre, terminar la edición de Antoine Weasley y escribir la conferencia sobre W. P. Kerr para Glasgow. Y también si puedo encontrar otro sitio donde vivir y moverme. Esta encantadora casa se ha vuelto inhabitable. No se puede dormir ni trabajar en ella. Está invadida por el ruido, impregnada de vapores. Así es la vida moderna. Mordor está en medio de nosotros, y lamento observar que la nube recientemente retratada no señalaba la caída de Barad-dûr, sino que fue producida por sus aliados, o cuando menos por personas que han decidido utilizar el anillo para sus propios fines. Por supuesto, excelente. Bueno, pues aquí vemos cómo seguimos un poco con ya, vale, muy bien, vamos a publicar ya El Señor de los Anillos, parece que esta decisión ya está correcta, lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que ver qué precio se le pone, si se va a vender al precio o no. Estamos todavía en el año 52, es verdad que la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45, pero han pasado solamente 7 años y fueron unos años realmente complicados. ujú. Esto me recuerda, no tiene nada que ver, pero hay un libro que se llama 82 Charing Cross, 82 de Charing Cross, no sé si tú lo has leído, Amrod, No, ¿sabes dime. qué libro es? Bueno, pues yo os lo recomiendo porque es un libro precioso, de una escritora en Estados Unidos, una ávida lectora, que no encuentra libros de segunda mano en Estados Unidos. Y entonces se los pide a una librería en Londres. Ujú, Y entonces es una recopilación, es un epistolario de las cartas que tiene y de cómo ella
les acaba mandando paquetes porque ellos no tienen huevos, o les manda huevo en polvo, cosa que yo no sabía que existía, y cosas así. Entonces viene muy bien para este periodo porque es fantástico para ver el periodo de Londres posguerra, no tanto Inglaterra, sino Londres posguerra. Aparte de que es precioso, pues como al final, a lo largo de 20 años, generan una relación súper bonita sin verse nunca en la vida. Pero bueno, dejo ahí la recomendación y ya está. Qué guay, no, estupendo, está muy bien. Bueno, pues entonces estamos, volviendo ya a Tolkien, perdón, estamos en un momento en el que el papel está muy caro, hay una escasez de papel, hay una escasez de todos los productos. Entonces, claro, pues poner un libro a ese precio, pues aquí de verdad vemos el problema que tiene la publicación de Los Señor de los Anillos. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos hacerlo en uno, en dos, en tres. Aquí están diciendo que quizá dos sea incluso más caro que uno. A ver cómo lo hacen, si la gente lo querrá, si no lo querrá. Entonces, bueno, pues está ahí un poco complejo. Si ya hemos dicho que costaba una pasta mecanografiar un libro, pues ya me diréis. Continuando también con la carta, ¿quieres decir algo o me meto ya con lo de Essays and Studies? Bueno, estaba intentando buscar, no he podido, pero bueno, ¿cuánto saldría al cambio a día de hoy 3,10 libras? Por saber más o menos, porque aquí, claro, el precio es para todo el volumen y él dice, bueno, es que es un precio muy, muy alto para un libro. Sí, que la gente lo va a leer porque prefiere libros gordos a pequeños, pero sigue siendo algo a lo que muy pocos bolsillos pueden acceder. Pero vamos, imagino que debe estar, no sé, 40 o 50 euros o algo así, ¿no? Al cambio. Sí, algo así tiene que ser, sí. Sí. Lo buscaré y lo pondré en YouTube. Por curiosidad. Dime. No, y o sea, antes de pasar al final, que también me ha llamado mucho la atención la relación. O sea, le acaba de entregar el manuscrito en mano a Reiner Anwin. Y al final de la carta le hace un paralelismo con su propia obra. Dice, lamento observar que la nube recientemente Sí, pero retratada... espérate, no te Vale, adelantes. perdón. Es que pensé que ya ibas a saltar. No, voy a seguir comentando esta carta, pero era pues ya has terminado con esto. Sí, perdona, mis disculpas. Vale. Eso es. Pues es que hay una cosa más importante aparte de esto que es Essays and Studies. Cierto, también. Venga, dale. Essays and Studies bueno, era una serie de una colección que estaban sacando y demás. Y aquí tenemos un viejo / nuevo conocido que es The Homecoming of Bertholm's Son. Digo viejo porque sale aquí, pero nuevo porque la acaba de publicar. Se acaba de publicar por primera vez. Así lo ha publicado HarperCollins y no sé si ya lo ha traducido Minotauro o no, o está en sus planes, pero creo que está en sus planes, o sea que estad atentos. Van a salir Finn y Hengest en noviembre y Beornoth, hijo de Beorhelm, en diciembre o algo así. En diciembre. Me sonaba que era por estas fechas. Sí, o sea, a ti, Finn, seguro. Claro, están todos pensados para Navidades, ¿no? Los dos me llaman muchísimo la atención porque este tiene el rollo del Offermod, esa palabra anglosajona que le volvía loco a Tolkien porque era como, significaba valor, pero él consideraba que no solo significaba valor, sino que era también valor con algo de irresponsabilidad, ¿no? Siempre ligado gallardía. Sí, normalmente traía más problemas, ¿no? de los que resolvía. Y entonces hay muchas figuras dentro del Señor de los Anillos que pueden ajustarse al Offermod del que habla Tolkien aquí. Pero bueno, no te digo más, era eso. Yo creo noviembre y diciembre. Pues efectivamente, es un texto que él va a publicar y que luego pues, se va a recoger y ahora han decidido hacer una edición especial crítica HarperCollins, que lo va a traducir Minotauro, pero bueno, volviendo a qué es esto. Uno de los poemas más importantes del anglosajón es la batalla de Maldon, The Battle of Maldon, que trata sobre una batalla del siglo X. Es un texto de finales del siglo X y uno de los que Tolkien estudió pues, en mayor medida también, pues principalmente como estudioso del anglosajón. Entonces, lo que hace en este The Homecoming of Bertholm's Son es hacer una... Es difícil, te ha salido perfecto. Con 2 cervezas te voy a pedir que lo vuelvas a decir. A ver si te sale igual de bien. Mañana, mientras vemos a Blink 182, te lo canto, si quieres.
Ha sido un Bueno, trabalenguas total. es como una continuación de esta batalla de Maldon. Es una cosa ficticia en el sentido de que no es una reinterpretación, no es una no rehace un texto como pudo haber hecho con Sir Gawain o con Perel o cosas así, no llega a ser una traducción, sino que llega a ser un invento suyo que hace en este tipo de aliteración, de ese tipo de verso que se estaba inventando y demás, y efectivamente pues viene a ser el tema que había comentado Amrot, o sea, son dos personajes que, bueno, pues tienen X problemas, así cristianos, qué pasa después de la batalla, qué no pasa y demás. No quiero haceros muchos spoilers sobre el tema porque, jolín, se va a publicar en 2 meses el libro y lo podéis pedir para Navidad. Qué cosa más bonita que Father Christmas os vaya a traer esto Sí. aquí. Y nada, bueno, pues solamente hay que comentar eso, que este es el ensayo del cual está escribiendo, que también le va a dar algún tipo más de vuelta. Una vez más, recurro a esto. No quiero hacer una copia y pega de lo que dice este libro, pero bueno, os hace un buen estudio de, aunque esta edición sea algo más antigua, entonces no os va a decir que lo va a publicar Minotauro, bueno, HarperCollins ni nada de ello, pero bueno, que merece mucho, mucho la pena que lo leáis. Y efectivamente estamos más acostumbrados a algunos poemas épicos de tipo La caída de Arturo, Beowulf y tal, pero yo creo que este tiene un girito de guión que puede estar interesante. Entonces lo recomiendo al 100% que os lo leáis. Continuando con la carta, vemos que se quiere mudar un día más. Ya veremos si lo logra o no lo logra, pero es verdad que Tolkien es muy inconformista con las casas. Bueno, es muy conformista con todo en general, entonces no sé por qué nos sorprende. Y ya sobre lo que estaba hablando Amrod, de la caída de Barad-dûr. ¿Yo? ¿Adelantándome? No. A ver, hay una cosa muy, muy curiosa, bueno, no muy curiosa, es bastante importante y esto es historia pura y dura. Como he dicho, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Fría y claro, pues los países pues, se tienen que aprender a defender, o eso creen. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento justo? Pues que el 3 de octubre de 1952 fue la primera prueba de una bomba nuclear en el Reino Unido. Bueno, Entonces, del esto lo Reino que Unido. ¿Qué? Del Reino Unido, no en el Reino Unido, ¿no? Bueno, sí. O sea, es en Las islas Australia. de Montebello, sí, en Australia, sí. Bueno, sí. Sí. O sea, no fue ahí en la isla de Jersey, ¿sabes? Imagínate, le entra algo. Claro que Les da algo. al final es muy, muy pequeña la isla como para hacer pruebas atómicas. Sí, sí. Bueno, eso, que se hizo entonces él está como ya sabéis que estas cosas no le gustan nada, no le gusta nada la guerra, no le gusta ninguna de ese tipo de innovaciones. Os invito a leer, bueno, a revisitar nuestros vídeos sobre las cartas que le escribió a Christopher justo cuando se hizo la explosión de las bombas de Nagasaki y de Hiroshima, para conocer la verdadera impresión que le hizo en Tolkien todos los avances de la guerra, pero especialmente, y con razón, pues las bombas atómicas le produjeron un fuerte impacto. Y entonces es aquí cuando hace este paralelismo de han decidido utilizar el anillo para sus propios fines, por supuesto, excelentes. Ahí hay un retintín de son excelentes. El anillo viene a ser una bomba nuclear en la cual todo el mundo puede acceder a ella, pero en verdad tenerla al mismo tiempo te corrompe. Y ya hemos hablado que él detestaba la alegoría y uno de los ejemplos que pone es el anillo único no es la bomba atómica. Pero bien que lo usa después cuando le Pero sí. apetece. ¿Sabes? Es que es verdad que él tiene problemas incluso para explicarse porque se contradice mucho, se contradice con mucha frecuencia. Entonces aquí él mismo dice que no hay que tenérselo en cuenta porque está bajo el contexto de la carta y está hablando de una cosa muy concreta. No quiere decir que el anillo único sea la bomba atómica. Y él lo rechaza. Pero que aquí hace justo lo que 20 cartas atrás condenaba. Efectivamente, sí. No sé si quieres comentar algo más o ya sí que paso a la siguiente carta. Ya no. ¡Qué No, no, nombre! era eso. Vale, pues ya pasando a la carta número 136, que es la última que os voy a leer yo hoy. Hoy me las estoy haciendo todas seguidas. Otras veces cambiamos, pero hoy, ¡pum!, todas las tres. Sí. La carta número 136, de nuevo, es a Rhiannon and Anwin, y dice así el prefacio. Arya y Anwin decidieron publicar El Señor de los Anillos en 3 volúmenes al precio de 21 chelines cada uno.
El contrato de Tolkien estipulaba que el manuscrito del libro debía entregarse listo para la imprenta el 25 de marzo de 1953. Los editores le habían pedido que escribiera una descripción del libro con fines publicitarios, de no más de un centenar de palabras. La carta dice así: número 99 de Holywell, Oxford, 24 de marzo de 1953. Querido Rainer, he tenido intención por algún tiempo de escribirte, a medida que el 25 de marzo, día del contrato, iba acercándose inexorable, y me encontraba todavía enredado en las múltiples dificultades que tuve desde el momento mismo de firmar. Y heme aquí ya en la víspera. Brevemente, lo que me ha ocurrido es el empeoramiento de la salud de mi esposa, que me ha sumido en diversas aflicciones desde noviembre. Ante el ultimátum del médico, me vi obligado a dedicar la mayor parte del tiempo que me dejaban libre mis deberes al encuentro de una casa y la negociación de su adquisición en un terreno elevado, seco y tranquilo. En realidad, estoy ahora en artículo mortis o casi lo parece. De hecho, debo mudarme de casa. Nada podría ser más desastroso. Además, la mala voluntad de Mordor decretó que yo mismo perdiera por enfermedad la mayor parte de las vitales vacaciones de Navidad. No hubo ninguna grieta en la armadura del último periodo escolar, y estoy ahora todavía ocupado como presidente en el control de la distribución de honores entre los ensayos de inglés para junio y estoy por añadidura una semana atrasado. Me temo que debo pedir tu indulgencia en relación con la fecha, pero veo alguna esperanza en tu carta, pues parece que los 2 primeros libros bastarían para mantener rodando el balón. Prácticamente terminé una revisión detallada de ellos antes de que el desastre me alcanzara y puedo entregártelos a fin de mes. Sería útil que te mandara ahora inmediatamente el primer libro, el más largo de todos, que está del todo listo, acompañado de una copia adicional corregida. Si me diriges un telegrama o me hablas por teléfono, mañana podría enviarte el libro 1. Lamento resultar una molestia, pero puedes suponer qué doloroso es para mí que un trabajo placentero se haya transformado en una pesadilla por habérseme acumulado en 1953 tantos deberes y dificultades. Entre el 23 de abril y el 17 de junio espero disponer de tiempo suficiente para poner el grueso de los últimos libros que exigen escasa revisión en orden, para no detener las cosas una vez puestas en marcha. Pero desde el 17 de junio al 27 de julio entraré en un túnel de exámenes que me exigirán 12 horas de trabajo al día. Después de eso levantaré la maltrecha cabeza, espero. De cualquier modo, renunciaré a los exámenes, pero este año no puedo escapar de ellos. Si me das alguna sugerencia acerca de lo que requiere tu departamento de publicidad, sería una gran ayuda para mi maltrecho ingenio. ¿Cómo puedo escribir el libro claramente y poner de relieve su interés especial en un centenar de palabras? Quizá podría contar con la ayuda de alguien que lo haya leído como C.S. Lewis. Siempre tuyo, J.R.R. Tolkien. Postdata. He pensado un tanto en la cuestión de los subtítulos de los volúmenes que tú consideras deseables, pero no me resulta fácil, pues los libros, aunque deben agruparse en pares, no están apareados realmente, y el par del medio 3-4 no está siquiera relacionado. ¿No valdría que se utilizaran los títulos de los libros? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, volumen 1, el anillo se pone en camino y el anillo va al sur. Volumen 2, la traición de Isengard y el anillo va al este. Volumen 3, la guerra del anillo y el final de la tercera edad. Si no, por el momento no se me ocurre nada mejor que 1, Crece la sombra, 2, El anillo en la sombra, 3, La guerra del anillo o El retorno del rey. J.R.R. Tolkien. Pues aquí tenemos la última carta. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, vuelve a estar malito, Edith vuelve a estar enferma, y Tolkien vuelve a estar estresado. Es verdad que Tolkien siempre confía en estas vacaciones de Navidad, pero es justo también cuando siempre se pone enfermo. Lógico, porque el frío que hace, y ahora hace menos frío gracias al cambio climático, pero es verdad que allí hace frío, las calefacciones no eran como las de ahora, o sea, pues es lógico que tuviera periodos en los cuales el tiempo es más frío. Además, no se nos olvide que en el Reino Unido las estaciones varían un poco en los meses respecto a España, mientras que en España invierno sería como de finales de diciembre a finales de marzo, allí todo empieza como un mes antes más o menos. O sea, para ellos la primavera viene a empezar a primeros de febrero, mientras que el verano empieza a primeros de mayo, o sea, como que van un poco adelantados. Entonces, para ellos es como su periodo de más frío, lo que podría ser para nosotros un invierno bien entrado. Entonces, bueno, pues es lógico que al final él estuviera siempre enfermo. De nuevo, una vez más, tiene muchísimo trabajo en la facultad, muchísimo trabajo ya hemos visto con todas estas publicaciones que tiene que hacer, estas charlas y demás, y no tiene el tiempo físico para poder trabajar en El Señor de los Anillos. Y esto, pues al final yo entiendo que el agobio es algo que tú quieres hacer, algo que llevas tiempo, te han puesto unas fechas, unos límites y aún así pues no llegas. Es curioso que mande esta carta el 24 de marzo cuando el 25 de marzo es el día que tenía que haber entregado las cosas. Pero bueno, también me parece curioso que justo sea la fecha del 25 de marzo.
que ya sabéis que, bueno, pues dentro de la obra de Tolkien, pues es una fecha bastante relevante y que de hecho normalmente es cuando nosotros celebramos el día de leer a Tolkien. Que es casualidad, Ujú. sí, pero bueno, que al final como que parece como todo un poco simbólico, ¿no? Que justo el Sí, 25 de marzo sea el día en el que en teoría tenía que tenía entregar el que libro. estar todo ya terminado. Lo más así curioso, ¿no? Pues serían los títulos que utiliza para El Señor de los Anillos. Parece que los 6 libros, que recordemos son 3 volúmenes, pero son 6 libros, cada volumen recoge 2 libros, aunque luego todo sea una obra completa, una obra, 3 volúmenes, 6 libros. Pues bueno, pues los nombres pues son interesantes. El anillo se pone en camino, el anillo va al sur, la tradición de Isengard y el anillo va al este, la guerra del anillo y el final de la tercera edad. Me gusta que diga que el capítulo 3 y el capítulo 4 no están relacionados porque yo estoy totalmente de acuerdo. Es Sí, verdad que yo creo que para mí, al menos esto es una opinión personal mía, leer Las dos torres puede ser un poco complicado. No voy a decir rollo, pero es como que no, todo de repente, o sea, terminas un libro y el otro y es como que no tienes de repente dónde está Frodo, por qué Frodo desaparece, por qué pero luego es que lo otro. yo es posible que lo haya idealizado con los años, pero cada vez que lo releo me gusta más la idea de ser Aragorn, Legolas y Gimli y no saber absolutamente nada de Frodo. O sea, están haciendo su viaje por separado y no sabes nada de dónde está el anillo, de si les va bien o mal, y eso me parece, como digo, a lo mejor lo he idealizado con los años, ¿no? Pero cada vez que lo releo le cojo más gustillo. Y luego llega Frodo y dices, que estaba aquí, y entonces empiezan, pues, lo hemos hablado alguna vez, las lunas y cosas así, dices, mientras este estaba aquí, el otro estaba allí, y encajas piezas. Entonces es algo que a mí sí me gusta, pero bueno. Entiendo tu punto. Yo creo que la tercera parte está muy bien, tiene mucha acción, pero la cuarta parte puede ser un poco dura, porque al final la mitad de la cuarta parte es que van caminando. Entonces, es cierto quizá para cómo estamos acostumbrados a leer ahora los libros, cómo se escriben, que estamos acostumbrados más a acción y demás, se te puede hacer algo más lento. Es que, a ver, a mí me gusta, o sea, es el Señor de los Anillos, soy muy feliz. De hecho, soy gran partidaria de que el final del cuarto libro es como tenía que haber terminado Las dos torres, para mí. O sea, eso me parece que las películas de Señor de los Anillos se cargaron todo Totalmente, ese tinte emocional de que no sabes qué ha pasado con Frodo, eso por es. ejemplo. El Pero final del libro de las dos torres habría sido un final para la película magnífico. Hicieron esos efectivamente, cambios. Bueno, pero bueno, hizo los cambios y ya está. De hecho, yo creo que pues puedes leerte tan ricamente ahora mismo Las dos torres cogiendo un capítulo de la tercera parte y un capítulo de la cuarta parte y te los vas mezclando y ya pues ya eres sincronizándolos. feliz. Sí. Pero bueno, eso Mira, decía que nuestro esto es, compañero Arana, sí, lo justo pongo digo, por aquí, eso es. que los nombres son interesantes, pero me da la sensación de que los propone con cierta desgana o con tintes muy utilitarios. Incluso después el retorno del rey ya estaba ahí. Hombre, desgana toda, o sea, no quiere poner títulos, no tiene tiempo para estas cosas y es lo que peor lleva. O sea, recordemos la cantidad de vueltas que le dio para llamar a esto el Señor de los Anillos, ¿eh? O sea, Eso es. que este Señor de los Anillos ha recibido otros nombres previamente, tuvo que consultarlo con varias personas hasta que al final dijeron, venga, pues vamos a llamarlo el Señor de los Anillos, que es un gran nombre, también Totalmente. ya no nos lo imaginamos de ninguna otra forma. Justo te comentaba antes, si te acuerdas, Sí, Aeder, justo. que en algún momento, no recuerdo ya en qué carta es porque se me mezclan, pero él mismo se vuelve a contradecir porque no le gusta el título del Retorno del Rey, porque supone un adelanto, supone un spoiler de lo que va a acontecer y propone la Guerra del Anillo. Pero finalmente se llamó el Retorno del Rey, a pesar de que él tenía reticencia, tenía reparos. Efectivamente, justo lo estábamos hablando antes fuera de cámaras, Ujú. antes de Puede que sí empezar que tenga aquí. algo de desgana, pero no deja de ser una carta de Tolkien. O sea, es desgana, pero seguro que le dio 4 vueltas a la carta antes de enviarla. O A ver, sea, es una cosa de no quiero poner ningún nombre, ya que tengo que poner alguno, pues sí. venga, pon estos, pero ya está, o sea, pero hago hincapié en que de verdad no me apetece poner ningún tipo de nombre. Es más que no quiera que aparezcan nombres o que no estén titulados con nombres y dividir el libro que otra cosa. Yo creo, yo Mm, percibo. Pues pienso igual, o sea, yo por mí ya estoy lista, ya Listo, ¿no? te dejo a ti la carta 137 y he Vale, esta hablado hoy es como, suficiente. como la primera, un poquito más larga, son 2 páginas y media, pero bueno, tiene alguna cosilla bastante interesante. Data
Bueno, en la anterior habíamos dado un salto de 6 meses, que no lo hemos comentado cada vez. Ya estamos en el 11 de abril de 1953. Es una nueva carta a Reiner Anwin. El, el domicilio ha cambiado, es el 76 de Sandfield Road, Eddington, Oxford, y la carta dice así: querido Reiner, lamento mucho que ya hayan transcurrido 11 días desde el final de mes, marzo. Pero, por cierto, he pasado una mala temporada, pero aún de lo que me temía. A pesar de todos los cuidados, la mudanza resultó un espantoso trastorno y en lugar de 2 días me pasé 10 en incesante trabajo. Y todavía no puedo encontrar muchos papeles y notas que necesito. Además, el asunto de los exámenes, que está a mi desdichado cargo, no ha ido bien. Y parto el martes por la mañana a Glasgow para pronunciar una conferencia sobre WP-Care que está todavía preparada a medias. He terminado por fin la revisión para la imprenta, espero que hasta la última coma, de la parte 1, El retorno de la sombra de El Señor de los Anillos, libros 1 y 2. Por desdicha, no llegué a tiempo para el correo de hoy, pero el lunes enviaré el manuscrito en 2 paquetes. Te mando el prólogo original, que, por supuesto, no es necesario imprimir todavía, pues no puedo encontrar mi nota de las adiciones o alteraciones que creíste que serían necesarias para la publicación de la obra en 3 volúmenes. Además, la cuestión de los apéndices al final del volumen tercero, una especie de breve sexto libro, no ha sido decidida todavía. De nada vale prometer cosas que no han de aparecer realmente, pero de veras espero que precisamente lo que aquí se promete, aunque en forma reducida, de hecho será posible. En esta oportunidad no devuelvo rehecho el dibujo necesario para el libro segundo, capítulo cuarto, pues no tuve oportunidad de dibujarlo de nuevo. Pero atenderé ese asunto tan pronto como me sea preciso. En cuanto a los facsímiles de las páginas quemadas y desgarradas del libro rúnico, que debían aparecer originalmente al principio del libro segundo, capítulo 5, por el momento los retengo. Creo que su desaparición es lamentable, pero a pesar de lo que has dicho, el taco de grabados me parece impracticable con este fin. Se necesita una página para cada uno, de lo contrario, todo será demasiado ilegible para que resulte interesante, o demasiado poco veraz para que valga la pena su inclusión. Tengo serias esperanzas de que sea posible incluirlos en el apéndice. Intentaré que no haga tan mal tiempo para lo que resta del libro. Los 2 primeros libros fueron escritos por primera vez hace ya mucho. Han sido alterados a menudo y necesitaban una minuciosa revisión antes de que fueran coherentes con el conjunto de la obra. Como resultado, las últimas partes están casi listas y otros 2 libros pueden estar preparados tan pronto como lo quieras, es decir, el volumen segundo. ¿Puedes darme una idea de cuándo se requeriría mi atención? ¿La revisión de las galeradas, por ejemplo? Al cabo de tan largas demoras, por supuesto, nada deseo más que todo se apresure una vez empezada la publicación. Pero este año me encuentro terriblemente trabado. Tendré un poco de tiempo libre hasta aproximadamente el 20 de junio. Después, nada de tiempo en absoluto, salvo para exámenes escritos hasta el 1 de agosto. Estaré cansado para entonces, pero mi tiempo estará disponible más o menos durante agosto y septiembre. Los mapas me preocupan. Uno, cuando menos, que tendría entonces que ser bastante grande, es absolutamente esencial. Creo que se necesitan 3. El primero, de la comarca. El segundo, de Gondor. Y el tercero, un mapa general en pequeña escala de todo el campo de acción. Existen, por supuesto, aunque no en forma adecuada para ser reproducidos, desde luego, en una historia semejante, no se puede trazar un mapa para la narración, sino que se debe trazar el mapa y hacer que la narración concuerde. El tercero es continuamente necesario. El primero es necesario para el primer volumen y para el último. El segundo resulta esencial para los volúmenes 2 y 3. He de dibujarlos de la manera adecuada tan pronto como pueda para que los presentéis a la consideración del departamento de producción. Bueno, ahora, como de costumbre, por fuerza debo desviar la atención para volver a otra cosa. En este caso, las moralitas de Sir Gawain and the Green Knight. Pero veo que he olvidado la cuestión de la publicidad. Para ahorrarme una carta independiente, ¿tendrías la amabilidad de disculparme ante el departamento si me mostré algo grosero? Me sentí muy molesto cuando recibí su carta.
Intenté hacer algo sin mucho éxito, aun cuando utilicé unas 300 palabras. Envío ahora el resultado tal como está. Si es legible, quizá sirva de algo. Me dirigí también a mi amigo George Shire, profesor de inglés en Malvern, pues es el lector más normal y capaz de apreciar la obra que yo pueda concebir, y me envió una nota de presentación de 95 palabras. Te envío su carta y la nota. No es que vaya a servir, pero quizá podrían utilizarse unas frases o dos como para dar una idea de lo que la gente aficionada a esta clase de material gusta en El Señor de los Anillos. Me sorprendió. No creí que se exaltara, pero aunque el más grande poeta viviente resulta absurdo, cuando menos me consuela pensar que los versos alcanzaron cierto nivel y son, creo, adecuados y están en su sitio, aunque C.S. Lewis los considera en general pobres, lamentables y fuera de lugar. Cuando una vez intenté explicar brevemente a un amigo de qué trataba todo, comprobé que con el ejercicio de una severa economía me ocupó 41 páginas y 10.000 palabras. Se sintió lo bastante interesado como para mecanografiar la explicación. Quizás en alguna ocasión te gustaría verla, aunque no parece imprescindible. Muy agradecido y con mis mejores deseos, sinceramente tuyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, aquí hay varias cositas que señalar, ¿vale? La primera de ellas es que sigue hablando sobre los posibles nombres. Aquí habla sobre que ha terminado la primera parte, el retorno de la sombra de El Señor de los Anillos, ¿vale? Que es contiene los libros 1 y 2, así que es el nombre original de la Comunidad del Anillo. Y esos son los que ha terminado de mecanografiar y de revisar, ¿no? Como dice él en la carta, llevan escritos cerca de 15 años, 16 años, desde el 37. Son 2 libros que han sufrido muchísimos cambios a lo largo de los años y requieren de esa revisión para concordar con el resto de la obra. Perdón. Luego habla sobre los dibujos, que a mí esto me encanta. No puede, dice, en esta oportunidad no devuelvo rehecho el dibujo necesario para el libro 2, capítulo 4. ¿Qué dibujo es? Las puertas de Moria. Nos encanta. Es un dibujo. Probablemente, no sé qué opinarás tú, Aredel, pero probablemente es de esos dibujos que es irremediablemente reconocible. Tú lo ves, y aunque no hayas leído El Señor de los Anillos, sabes que esto es Tolkien, ¿no? A lo mejor también lo tenemos tan interiorizado y lo vemos tan a Yo menudo, creo ¿no? que sí, y porque al final también las letras, o sea, la puerta sin las Llama la letras, atención, ¿no? claro. Puede ser, puede ser. A mí es que me encanta, ¿no? Y de hecho, me gustaría aprovechar para recomendar a todo el mundo, sobre todo que no lo hayan visto, porque sí que se puede conseguir. Yo lo he visto en alguna ocasión en la Casa del Libro recientemente, El arte del Señor de los Anillos, ¿vale? Está escrito también por Harmony School, nuestros, Nuestra cabecera. sí, nuestros escritores de cabecera, no les nombramos casi nada, ¿vale? Y hacen una descripción, un análisis en profundidad de toda la obra artística de Tolkien, en este caso del Señor de los Anillos. Y entonces habla de todo esto que vemos en estas cartas, habla de esa primera intención que tiene Tolkien de dibujar las minas de Moria. Él dice, bueno, tenía aquí os voy a poner un ejemplo, le he hecho yo una fotografía, ¿vale? Para que podáis ver un poco. ¿Dónde? Me acabo de presentar. Dios mío, ¿dónde era? Aquí, perfecto. ¿Vale? Esto es una fotografía random de las minas de Moria y los distintos bocetos que realiza Tolkien a lo largo de los años, ¿vale? Al final, la 44 son las puertas de Urim, la ilustración que envía a la imprenta. Pero bueno, hay distintas variaciones y él dice, me hace mucha gracia porque siempre lo intenta, ¿cómo decirlo? Cuando lo intentas mucho y no te rindes nunca. Persistente, quizá, ¿no? Es la palabra que busco. Y dice que lo ideal para esta ilustración sería que estuviera sobre fondo negro con las líneas en blanco o en plateado. Vamos a ver, si estamos hablando de la carestía del papel, ¿no crees que a lo mejor hacerla sobre fondo negro puede ser complicado? O sea, a mí me llama la atención, me resulta muy agradable que él lo siga intentando cuando sabe que probablemente es una batalla perdida, ¿no? Pero bueno, esa es su intención. Y luego también
habla, y aquí sí con profundidad porque él tiene la intención de que esto se publique, de unas cosas que a lo mejor los que hayan leído El Señor de los Anillos en la edición de bolsillo no lo han visto y a mí me parece súper guay. Yo lo encontré años después de leer El Señor de los Anillos, que son las hojas del libro de Mazarbul. Estas de aquí. Voy a poneroslas. Bueno, os voy a poner la tercera de las hojas que él hizo para el libro de Mazarbul. Esta de aquí. ¿Vale? Entonces él en la carta habla sobre los facsímiles de las páginas quemadas y desgarradas del libro rúnico, que debían aparecer originalmente en el libro 2, capítulo 5. ¿Vale? Estas hojas son las que Gandalf encuentra en la tumba de Balin, en la cámara de Mazarbul. Estaba en el 7.º nivel de las minas. Bueno, a mucha profundidad, ¿no? Y entonces, esta es la tercera hoja, si recordáis, que está leyendo Gandalf, la está traduciendo sobre la marcha, y al final hay eh, ese gesto, ¿no?, que hace como que el enano deja de escribir porque le tiembla el pulso, le tiembla cada vez más, y entonces aquí se ve muy bien, bueno, no se ve mucho con el banner, pero se deduce, ¿no? Espera, lo quitamos un segundo. Bueno, y se ve como el trazo, ¿no?, ya se termina dejando. Esto se replica muy bien en las películas, por cierto. Sí que aparecen y aunque no son exactamente así, son muy, muy similares. Esto finalmente no va a llegar a las librerías entonces, pero sí que se ha podido replicar en ediciones modernas, ¿vale? Que son las 3 hojas de la Cámara de Mazarbul. Que no sé si escribe, porque está en la tumba de Balin y no sé si las escribe Ori. Bueno, tendría que averiguarlo. Que es el otro que está a los pies de la tumba de Balin. Y entonces, pues bueno, él tiene toda la intención de que esto se publique. Obviamente no va a poder ser. No sé si quieres añadir algo más. Sí, solamente, bueno, comentar que también esto, en los catálogos de las exposiciones que se han hecho sobre Tolkien, o al menos en el catálogo de la exposición de Oxford, me imagino que en la de Francia también aparece esto así narrado. O sea, si tenéis los catálogos, lo podéis encontrar. Minotauro también ha editado el catálogo y Cartem ha editado el catálogo de la de Francia, o sea que también os podéis hacer con ello. Eso es, eso es. Luego también le da muchísima importancia los 3 mapas. O sea, yo he intentado al leer Espera la carta enfatizar. un segundo, Amrod, perdona. Es que mira lo que dice Aranar. Ah, mira, Estás, está escrito, lo leo, está escrito en realidad en inglés moderno, pero con runaskird, y es de esas sorpresas que te da Tolkien a veces, totalmente. Mira, no lo sabía yo, no me ha dado nunca por traducirlo, fíjate. Muy, muy interesante. Muchas gracias, Arana. Y, y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que las busque, ¿vale? Se pueden encontrar en internet porque ya están publicadas. Y la verdad es que es un ejercicio interesante. Ahora tengo curiosidad por traducirlas. Y bueno, iba a decir que también él remarca y señala la importancia que tiene añadir los 3 mapas a la obra y lo hace, pues eso, subrayando que es una obra que se debe leer con un mapa al lado para ver el recorrido de los personajes. Y cada uno de los mapas tiene su importancia dependiendo del punto de la historia en el que nos encontremos. Pero destaca también por encima de todos el mapa general, se dice que es obligatorio, ¿no? Es como, mira, este es imprescindible si queremos ver las distancias o de cuando hablamos de que están caminando por algún bosque, dónde están ubicados exactamente, ¿no? Y bueno, pues aprovecho poquito más. justo hablando de Sí. mapas, hacer un inciso. Está descatalogado, @minotauro, por favor, públicalo, repúblicalo. Pero bueno, si lo podéis encontrar en inglés o en castellano, hay un atlas de la Tierra Media que está muy bien. En el cual tenéis mapas tanto desde el Silmarillion hasta el Señor de los Anillos, muy pormenorizados de los sitios por los que pasan los personajes, de las distancias, de los días. Eso es. Muy recomendable. Sí. De hecho, sí, nada, simplemente eso. Para no desviarnos mucho más. Y luego ya finalmente, algo que todavía no estaba escrito en las cartas anteriores, Tolkien ha dicho en varias ocasiones que El Señor de los Anillos estaba terminado, pero aquí vemos por primera vez una idea, el germen de una idea que tiene, que es añadir en el último de los libros, en el 6.º libro, al final del Retorno del Rey, unos apéndices.
unas apéndices con una serie de genealogías o de explicaciones que puedan ayudar para la mejor comprensión del texto. Yo creo que la idea, no sé qué te parece a ti, Aredel, surge tras asimilar el rechazo del Silmarillion. Al no poder publicar el Silmarillion, donde va a hablar sobre la primera y la segunda edad, pues él dice, bueno, podemos añadir unos apéndices. Aquí creo que no lo dice, pero lo va a decir más adelante, y también la historia de Aragorn y Arwen, ¿no? Porque ya ha asimilado ese rechazo de no poder publicar el Silmarillion, ¿no? Entonces dice, bueno, pues meto aquí al final las genealogías para que la gente las vea, para que sepa de dónde viene Aragorn. ¿Qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, lo de Aragorn y Arwen lo hace especial hincapié y ya dice, si te acuerdas, en la carta 131, sí que Sí, dice que incluso que sería parte de unos apéndices, eso es. esa historia. Entonces aquí ya empieza a masticar la idea de incluirlo al final del último libro. Entonces, pues bueno, me hace mucha gracia también la forma que tiene de hacer las preguntas, ya para terminar, porque hay una pregunta aquí en la que no acepta una respuesta negativa. Hace una pregunta que es, a ver, sí, dice, cuando está hablando sobre los dibujos, dice, ¿he de dibujarlos de la manera adecuada tan pronto como pueda para que los presentéis a la consideración del departamento de producción? O sea, es como, no es, ¿los dibujo o no los dibujo? Es, ¿los dibujo para que los vayáis presentando? Entonces, me hace mucha gracia cómo redacta las preguntas de una forma un poco tramposa, ¿no? Para que la ¿Tendrías respuesta... la amabilidad de disculparme ante el departamento si me mostré algo Sí. grosero? Bueno, además, claro, es que eso también es tremendo, ¿no? Así que bueno. Y listo. No sé si quieres añadir algo finalmente. No, otra vez volver a decir, ocupó 41 páginas y 10.000 palabras. Ya Sí, lo sé. sí, Y ya sí. hemos visto en el capítulo de hoy que para nada. Eso es, eso es. Muy gracioso, claro, se refiere a la carta. Justo viene una nota a pie de página en donde señala que la carta a la que se refiere es la carta que leímos en el programa anterior, esa famosa carta 131 a Milton Waldman, en donde él resume. También está trampeando aquí porque la carta no resume El Señor de los Anillos, no, está resumiendo El Señor de los Anillos más el Silmarillion, ¿vale? De hecho, es una carta en donde la balanza cede más hacia el plato del Silmarillion, ¿no? Entonces, no es, tengo problemas para resumir El Señor de los Anillos, es que has intentado resumir El Señor de los Anillos y el Silmarillion en 10.000 palabras, es difícil, obviamente. Y listo, pues nada, si quieres Sí, concluimos aquí. Ha vale, pues quedado sí. un bonito programa. Muchísimas gracias a la gente, a toda la gente que nos habéis escuchado por Twitch, que nos escucharéis por YouTube. Muchísimas gracias también a la gente que nos escucháis, bueno, pues más allá del charco. He leído por ahí que desde Argentina, vamos, Sí, todo un honor, un orgullo, un placer que nos escuchéis desde allí. Cualquier pregunta que queráis nos la podéis formular a través del Twitch de la Sociedad Tolkien Española, a través de YouTube, bueno, cualquiera de los canales de comunicación que tenemos. Estad atento, como siempre, a nuestras redes sociales. Aredel seguro que nos ahí comenta este o no qué, era el que yo quería poner. Este es el qué que quería tenéis poner. en la planificación de Twitch. No sé si tenéis algo próximamente. No, lo más seguro es que el próximo sea el secreter, pero bueno, de todas maneras, estad atentos porque ya sabéis que a veces improvisamos un poco, pero porque somos así, pero bueno, si no, ya Estupendo. sabéis, en un par de semanas habrá secreter, yo creo. Sí, con seguridad. Vamos, si no hay nada más, ya tenemos miradas un poco las cartas. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir de nuevo. Aredel, un beso Tenarato. enorme. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.